Bueno, tenemos el primer ejemplo que dice crear una función que calcule la temperatura media de un día a partir de la temperatura máxima y mínima. Crear un programa principal que, utilizando la función anterior, vaya pidiendo la temperatura máxima y mínima de cada día y vaya mostrando la media. El programa pedirá el número de días que se van a introducir. Se asume que las temperaturas ingresadas son de grados Celsius. El programa básicamente lo que me están pidiendo es cuántas veces voy a medir la temperatura. Supongamos que son 3 veces. Entonces la primera vez me dice cuál fue la máxima, cuál fue la mínima, calculo la media o el promedio de ellos dos. ¿Listo? Y ahí listo, esa fue la mínima. La segunda temperatura en otra ciudad, no sé. Deme la mínima, deme la máxima, calculo la media, ahí está el resultado. La tercera ciudad, deme la temperatura mínima, deme la temperatura máxima, saco la media y ahí está el resultado. Básicamente eso es lo que está pidiendo el programa. Lo que lo está pidiendo ahora en especial es que lo hagamos con funciones, es decir, que hagamos uso de las funciones. Miremos lo que tenemos aquí el programa. El programa tiene inicialmente una función que se llama calcular temperatura media, que es la función que se va a encargar de calcular la temperatura media. Pero vamos a analizar ahora cómo es el programa principal. El ejercicio dice que tenemos que preguntar cuántas temperaturas vamos a calcular. Imaginemos que son tantas ciudades, 3 ciudades. Entonces, al colocar yo ese 3 en cantidad, el ciclo for se activa y por lo tanto va a realizar el ciclo 3 veces porque son 3 ciudades. Entonces, a cada ciudad va a preguntar la temperatura mínima y la guarda en la variable Tmin, la temperatura máxima y la guarda en la variable Tmax. Ya tengo las dos variables. Ahora voy a llamar a la función que me va a calcular la temperatura media, que se llama la función calcular temperatura media, y le mando los dos parámetros, Tmin, Tmax. Cuando ella viaja a la función, aquí no se llaman Tmin y Tmax, se llama Tem1 y Tem2. Calcula la media y retorna la media. ¿Qué significa retornar? Que me va a devolver el valor de la media y se va a guardar en esta variable que se llama resultado. Muestra el resultado y se repite el ciclo tantas veces yo haya seleccionado la cantidad de veces. Imaginemos que son, no sé, 3 ciudades. Entonces la primera es Barranquilla, por ejemplo. Entonces la temperatura es 30 grados la mínima y la máxima fue de 34. Entonces la temperatura media fue de 32. La siguiente ciudad, Bogotá, la temperatura mínima fue de 14 grados y la máxima fue de 19 grados. Entonces fue una media de 16.5. La última ciudad, Medellín, tuvo una temperatura de 18 la mínima y una de 22 la máxima y la temperatura media es 20. Eso es lo que hace el programa. Lo único que el requerimiento es que se haga mediante una función que realice el cálculo de la media. Teniendo en cuenta eso, organizo ese mismo ejemplo aquí en bloques diferentes para que usted pueda apreciar un poco más cómo es la estructura. Imaginemos este código, voy a colocar un poquito acá esto para que usted lo pueda, digamos que, interpretar de una mejor manera. Y podemos decir que cuando él vaya a llamar a la función calcular temperatura, entonces él envía como parámetro Temmin, aquí se llama Tem1, es decir, la temperatura mínima. Y como parámetro Tmax, ella viaja, pero cuando llega a la función se llama Tem2. Entonces él cuando va a realizar la operación dentro de la función no se llama Tmin y Tmax, aquí se llama Tem1 y Tem2 aquí en la función. Cuando él calcule la media, lo guarda en la variable media y va a retornar la media. ¿Y qué viene siendo la media? La sumatoria de los dos dividido entre 2. Ese retorno de media se va a almacenar en este caso en la variable resultado porque es ahí donde retorna la variable, el contenido de la variable. Entonces podemos decir aquí que el uso de la función, ¿cuál fue? Calcular temperatura media. ¿Cuáles son los parámetros que estoy enviando? Tmin y Tmax, que cuando llega a la función se llama Tem1 y Tem2. La función calcular temperatura media, cuando realiza la media y obtiene el valor, lo guarda en la variable que se llama media.
esa variable media es la que va a retornar el contenido de media, pero cuando regrese al programa principal se llama resultado. Entonces ese proceso se va a repetir las tantas veces que yo haya seleccionado al momento de responder la pregunta cuántas temperaturas vas a calcular. Si vas a calcular 4 temperaturas, 5 temperaturas, en el ejemplo que colocamos fueron 3 temperaturas.